23 de julio de 1941. Sector de Quebrada Seca, en la ribera oriental del río Zarumilla, frontera peruano-ecuatoriana. A las 17:48 horas. Mientras el sol, una bola de fuego inclemente, comenzaba su lento descenso tras la maraña de la selva seca, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, el soldado Alejandro Quispe, del batallón de infantería número 5, se sentaba al amparo de las raíces de un corpulento ceibo. Con la paciencia heredada de sus ancestros cusqueños, limpiaba metódicamente su ametralladora ligera ZBVZ 30, una pieza de acero checoslovaco que se había convertido en una extensión de sus propios brazos. El aire, denso y húmedo, vibraba con el zumbido de los insectos y el eco lejano de la artillería. El olor a pólvora, a tierra mojada y a descomposición vegetal lo impregnaba todo. La jornada había sido un infierno. Esa misma mañana, su compañía había intentado tomar por asalto la línea fortificada ecuatoriana, una serie de nidos de ametralladora de hormigón armado, bautizados por los oficiales como la Línea de la Verdad. Habían avanzado entre el lodo y la maleza espinosa bajo un fuego graneado y brutal. Su sección, compuesta por 12 hombres, había enfrentado directamente a 3 de esas casamatas. Dispararon cientos de proyectiles de 7.92 milímetros. El resultado, 0 penetraciones. Las balas rebotaban en el concreto como si fueran granos de maíz arrojados contra una pared de piedra. En cambio, el enemigo no había fallado. 7 hombres de su sección yacían ahora en el fango, entre ellos su mejor amigo, su causa, Manuel Flores, un muchacho alegre de Piura que soñaba con volver a su chicherío. Quispe estaba vivo de milagro, solo porque el tronco de un algarrobo caído le había ofrecido una cobertura precaria cuando las balas enemigas barrieron su posición. Mientras pasaba el paño aceitado por el cañón de la ZB, la mirada de Quispe se perdía en la distancia, fija en una de las casamatas enemigas, un monstruo de concreto y acero que se alzaba a unos 200 metros. Pero este estaba en silencio. Destruida. No por su sección, ni por ninguna otra arma de infantería. Había sido alcanzada por un proyectil de la artillería peruana, un obús de 105 milímetros, durante el bombardeo de ablandamiento de la noche anterior. El impacto directo había reventado la estructura, dejando un boquete humeante y hierros retorcidos expuestos como las costillas de un animal muerto. Sin embargo, había algo más en esa ruina, algo extraño que Quispe, con su aguda vista de hombre de la sierra, no podía dejar de observar. Un detalle minúsculo, casi imperceptible, que estaba a punto de cambiar el curso de la guerra en esa frontera olvidada. Las casamatas de la Línea de la Verdad eran el orgullo de la ingeniería defensiva ecuatoriana en el Teatro de Operaciones del Norte. Construidas a lo largo de 1940 y 1941, estas fortificaciones se habían diseñado para detener cualquier asalto de la infantería peruana. Eran estructuras semienterradas de hormigón armado, con un espesor frontal que superaba los 400 milímetros, reforzado con rieles de ferrocarril y grandes rocas locales. Su perfil bajo las hacía un blanco difícil para la artillería, y su blindaje era inmune a todo el arsenal portátil del Ejército del Perú. En su interior, una ametralladora ZBVZ 26, irónicamente un arma prima de la que usaba Quispe, escupía muerte a través de una estrecha tronera o aspillera, protegida por una placa de acero. Para las tropas peruanas, estas casamatas eran pesadillas de concreto. Los fusiles Mauser de 7.65 milímetros, las ametralladoras ZB, incluso las granadas de mano, resultaban inútiles contra su coraza. Los asaltos se convertían en masacres. Los soldados avanzaban a pecho descubierto solo para ser cegados por ráfagas precisas y mortales. La única forma fiable de neutralizar una de estas fortalezas era con un impacto directo de artillería pesada o con el fuego de los cañones de campaña Schneider de 75 milímetros, arrastrados a brazo hasta la primera línea. Ambas opciones eran un suplicio logístico, lentas, requerían una coordinación compleja y, sobre todo, no siempre estaban disponibles cuando la infantería se encontraba clavada en el terreno, desangrándose bajo el fuego enemigo. Los comandantes peruanos estaban desesperados, buscando una solución, una grieta en la armadura enemiga. Y el soldado Alejandro Quispe, un campesino que apenas sabía leer pero que entendía el lenguaje de la piedra y el acero, estaba a punto de encontrarla. Terminó de limpiar y ensamblar su arma. El cerrojo se deslizó con un chasquido suave y metálico. La curiosidad, mezclada con una sed de venganza fría y silenciosa por Manuel, fue más fuerte que el reglamento. Técnicamente, no debía abandonar su puesto. Pero necesitaba verla de cerca. Necesitaba entender la naturaleza de la bestia que le había arrebatado a su amigo. Arrastrándose sobre los codos,
Aprovechando cada arbusto y cada irregularidad del terreno, avanzó hacia la casamata destruida. Al llegar, el olor a concreto quemado y a muerte llenó sus fosas nasales. Inspeccionó el frente. La superficie gris estaba salpicada de cientos de pequeños cráteres, las marcas de las balas de su propia sección. Como había supuesto, ninguna había penetrado. Habían rebotado inofensivamente. El blindaje era, sencillamente, demasiado grueso. Rodeó la estructura demolida. Vio el enorme cráter del obús de artillería, una herida mortal y definitiva. Pero entonces, su mirada se detuvo en algo diferente, algo que le heló la sangre. Justo al lado de la tronera principal, la ranura por donde asomaba el cañón de la ametralladora enemiga, vio una serie de impactos de bala agrupados. Pero estos no habían rebotado limpiamente. Habían arrancado trozos de hormigón. Quispe se acercó más, el corazón latiéndole con fuerza. Examinó la tronera con una atención febril. La placa de acero que la enmarcaba, de unos 20 milímetros de espesor, estaba intacta. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, había notado hasta entonces, era un fallo garrafal en su construcción. La placa de acero no había sido empotrada en el hormigón mientras éste estaba fresco. Había sido atornillada a la estructura una vez que el concreto ya se había secado. Este método, más rápido y barato, había creado una junta imperfecta, una línea de debilidad estructural. Entre el borde de la placa de acero y la pared de concreto de la tronera, existía una delgadísima separación, una grieta de apenas un par de centímetros de ancho. En ese punto exacto, el hormigón no tenía la misma solidez, era un borde frágil, propenso a desconcharse. Quispe sacó su bayoneta y la introdujo en la junta. Un trozo de concreto se desprendió con facilidad. Entonces comprendió. Una bala de 7.92 milímetros no podía perforar 400 milímetros de hormigón armado, ni 20 milímetros de acero. Pero una ráfaga concentrada, disparada con precisión sobre esa junta de 2 centímetros, podía hacer algo mucho más devastador. Podía pulverizar el borde de concreto que sujetaba la placa de acero. Los proyectiles, al chocar contra el borde de la placa, crearían una lluvia de esquirlas de metal y fragmentos de concreto que se proyectarían hacia el interior de la casamata a altísima velocidad, convirtiendo el reducido espacio en una trampa mortal para sus ocupantes. Si la ráfaga era lo suficientemente sostenida, quizás hasta podría llegar a desprender la placa entera. Midió la junta con los dedos de su mano. Unos 3 dedos de ancho, recorriendo todo el perímetro de la tronera. Una línea de muerte. Un blanco minúsculo, pero posible. Alejandro Quispe no era ingeniero, pero había disparado miles de balas. Sabía lo que un proyectil a 800 metros por segundo podía hacerle a un material frágil. Y en su mente, la respuesta a la pregunta que nadie se había hecho tomó forma con una claridad meridiana. La respuesta era sí. Regresó a su posición casi corriendo, el alma en vilo. Encontró a su oficial, el teniente Javier Mendoza, un limeño alto y de bigote recortado, revisando unos mapas tácticos con el ceño fruncido. Mi teniente. Tiene que ver algo en la casamata. Jadeó Quispe, la tierra y la emoción marcando su rostro. Mendoza lo miró con el escepticismo de quien ha escuchado demasiadas teorías de soldados asustados. Quispe, deje de fantasear. Vuelva a su puesto. Hemos perdido demasiados hombres hoy como para andar de excursión. No, mi teniente, por favor. Es por Manuel, es por todos. Creo que sé cómo acabar con esas porquerías. La insistencia en la voz de Quispe, la certeza en sus ojos, hizo dudar al oficial. Con un suspiro de resignación, Mendoza lo siguió. Los dos hombres se arrastraron de vuelta a la ruina. Quispe le mostró la junta, la grieta entre el acero y el concreto. Le explicó su teoría, gesticulando con sus manos callosas. Usó la punta de su bayoneta para raspar el hormigón, demostrando su fragilidad. Mendoza se agachó, observó, tocó. El escepticismo en su rostro fue reemplazado por un asombro creciente, y luego por una chispa de feroz esperanza. Carajo, Quispe. Murmuró, casi para sí mismo. Pata, creo que diste en el clavo. Esto podría ser exactamente lo que necesitábamos. Esa misma noche, Mendoza llevó el descubrimiento ante el capitán Ricardo Vargas, comandante de la compañía. Vargas, un hombre toniqueño, veterano de la campaña contra Colombia en el 32, convocó un consejo de guerra improvisado en una trinchera reforzada. A la luz de un par de candiles, los comandantes de las 3 secciones del frente escucharon. Caballeros, comenzó Vargas, su voz grave resonando en el refugio subterráneo,
el soldado Quispe, de la sección de Mendoza, puede haber encontrado una vulnerabilidad en las casamatas ecuatorianas que podemos explotar. Hubo un murmullo de incredulidad. Vargas continuó, explicando la teoría de la junta de la tronera. La unión entre el concreto y la placa de acero de la aspillera. El borde de hormigón en ese punto es increíblemente frágil. Quispe postula que si concentramos el fuego de una ZB en esa línea, a unos 150 o 200 metros, podemos generar una lluvia de esquirlas mortales hacia el interior. El escepticismo fue inmediato y sonoro. Mi capitán, con el debido respeto, es un blanco de menos de 3 centímetros. Protestó un teniente. Apuntar a eso bajo fuego enemigo desde 200 metros requeriría una precisión sobrehumana. Es enviar a nuestros mejores ametralladoristas a una muerte segura. Pero Vargas tenía un plan. No atacaremos de frente, como unos idiotas. Usaremos tácticas de emboscada. Una ametralladora fijará la posición con fuego de supresión, obligándolos a mantener la cabeza gacha. La segunda, nuestro tirador selecto, se ubicará en un flanco, en la mejor posición posible. Esperaremos a que abran fuego, y entonces les daremos su propia medicina. El primer equipo dispara al bulto, para distraer. El segundo apunta a la junta. Es arriesgado, sí. Pero seguir asaltando de frente es un suicidio garantizado. No tenemos muchas más opciones. Vargas solicitó permiso al comando del batallón para probar la táctica al amanecer. El comandante, un coronel adusto, aprobó con reticencia. Muy bien, capitán. Pero que quede claro. Si funciona, cambiaremos la doctrina de asalto en todo el frente. Si no funciona, habrá desperdiciado munición que necesitamos desesperadamente y, peor aún, la vida de buenos peruanos. 25 de julio de 1941, 5:15 horas. Un sector diferente del frente, cerca de la localidad de Chacras. La sección de Quispe estaba oculta en una posición preparada durante la noche, una trinchera en forma de L que ofrecía un ángulo de tiro perfecto sobre el flanco de una casamata que había detenido el avance peruano durante 2 días. La niebla matutina se arrastraba perezosamente sobre el campo de batalla, y el silencio solo era roto por los sonidos de la selva despertando. El propio Quispe estaba en la ametralladora principal, la de precisión. Sentía el peso de todas las miradas sobre él. A las 6:12, la predicción se cumplió. Una patrulla ecuatoriana comenzó a avanzar, y la casamata cobró vida, escupiendo una ráfaga para darles cobertura. El capitán Vargas, quien había venido personalmente a supervisar la operación, dio la orden por el teléfono de campaña. Equipo de apoyo, fuego de supresión. Ahora. La otra ZB peruana rugió, y sus balas trazadoras dibujaron líneas rojas que impactaban en el frontal de la casamata, levantando nubes de polvo de cemento. El fuego enemigo se volvió más errático. Quispe. Gritó el teniente Mendoza, que estaba a su lado con unos prismáticos. Es tuya. Cuando quieras. Dale con fe, muchacho. Los Panzers avanzaban. 600 metros, 500 metros pasaban directamente frente a las posiciones ocultas. Fuego. Quispe respiró hondo, contuvo el aliento y apoyó la mejilla en la culata de madera. Alineó la mira con la casi invisible línea de sombra que marcaba la junta de la tronera. Apretó el gatillo. La ametralladora vibró contra su hombro, desatando una ráfaga larga y controlada. A través de la mira, vio cómo saltaban chispas y esquirlas de concreto exactamente donde había apuntado. El tableteo de la ametralladora enemiga cesó de golpe. ¡Otra vez! No lo dejes pensar. Vociferó Mendoza. Quispe disparó una segunda ráfaga. Esta vez, un trozo visible de hormigón se desprendió del borde de la tronera. Desde el interior respondieron con una ráfaga desesperada que pasó silbando muy por encima de sus cabezas. La última, Quispe. Acábalo. Quispe vació el resto del cargador en la junta. Se escuchó un crujido seco, un sonido como de losa rompiéndose, seguido de un grito ahogado que el viento trajo hasta sus oídos. El cañón de la ametralladora enemiga se inclinó absurdamente hacia abajo. El silencio que siguió fue total, denso, casi sólido. Unos segundos después, la portezuela trasera de la casamata se abrió con violencia y un soldado ecuatoriano salió tropezando, con el rostro ensangrentado y las manos en alto, gritando que se rendía. Primera casamata neutralizada usando la técnica Quispe. No hubo tiempo para celebrar. En las horas y días que siguieron, la táctica se extendió como la pólvora por todo el frente de Zarumilla. Los resultados fueron devastadores para las defensas ecuatorianas.
Entre el 25 y el 31 de julio, día del cese al fuego, las unidades de infantería peruanas neutralizaron más de 30 casamatas y fortines usando el método de apuntar a la Junta de la Tronera. Las bajas peruanas en operaciones de asalto cayeron un 70%. La infantería, que antes se estrellaba contra un muro de concreto, ahora podía flanquear, fijar y destruir sistemáticamente las posiciones enemigas con sus propias armas orgánicas. Los comandantes ecuatorianos estaban desconcertados. De repente, sus búnkeres inexpugnables estaban siendo silenciados por simples ametralladoras, armas que se suponía eran completamente ineficaces. Los informes llegaron al alto mando en Quito, pero ya era demasiado tarde. El análisis de las casamatas capturadas reveló rápidamente el patrón. Prácticamente todas presentaban daños severos en el mismo punto, la unión entre la placa de acero y el hormigón de la tronera. La guerra en el frente norte había terminado. El soldado Alejandro Quispe fue ascendido a cabo y se le recomendó para la Cruz Peruana al Mérito Militar. Sobrevivió a la guerra. Regresó a su comunidad en las alturas de Cusco en 1942 y sirvió el resto de sus días como un respetado agricultor y líder comunal, contando rara vez la historia de su descubrimiento. Pero su legado se extendió mucho más allá de las 30 casamatas silenciadas. Su hallazgo le enseñó a las Fuerzas Armadas peruanas una lección crítica. Incluso la fortificación más formidable tiene un punto débil, a menudo nacido no de la estrategia, sino del descuido y la prisa en su construcción. Solo hay que saber dónde mirar. En su informe oficial fechado el 5 de agosto de 1941, el coronel comandante del Agrupamiento del Norte escribió: el descubrimiento del cabo Quispe sobre la vulnerabilidad estructural de las casamatas enemigas ha salvado un número incalculable de vidas peruanas. Ha transformado nuestra ametralladora ligera de un arma de supresión a una herramienta tácticamente decisiva cuando se emplea con precisión. Recomiendo que todo equipo y fortificación enemiga capturada en el futuro sea estudiado con el mismo nivel de detalle para identificar vulnerabilidades similares. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El enfoque de Quispe, el examinar meticulosamente cada centímetro del equipo enemigo para encontrar fallos de diseño o construcción, se convirtió en doctrina estándar para la inteligencia militar peruana. Ya no se trataba solo de contar cañones o batallones, sino de entender cómo estaban hechos, dónde fallaban, dónde se rompían. No siempre se necesita un cañón más grande. A veces, solo se necesita un soldado observador, con la memoria de un amigo caído y la paciencia de sus ancestros, limpiando su fusil después de la batalla y notando algo que todos los demás, en su prisa y su dolor, habían pasado por alto.